Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de nuestro curso de optimización enfocado en diseño en ingeniería. Recordemos que este curso es patrocinado por la empresa Biomonti y está relacionado con el plan de transferencia SENA, específicamente con el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial del Valle del Cauca. Bueno, como recordarán, en la sesión número 1 trabajamos con la método de sección dorada, que hace parte de métodos de eliminación por regiones. En esta sesión vamos a trabajar con el método Simplex, desarrollado o perfeccionado por Neldernet y algunas aplicaciones en MATLAB. El método de búsqueda S2 o Simplex es un método propuesto por Spindler, Hersey y Winston en 1962, que posteriormente fue mejorado por Neldernet en 1965, de ahí su nombre. Es importante hacer notar que este método no tiene relación alguna con el método Simplex, que usa una programación lineal. La similitud del nombre, sin embargo, desafortunadamente puede prestar a confusiones. Este método de búsqueda se basa en la observación de que un diseño experimental de primer orden requiere el menor número de puntos en el denominado simplex regular. ¿Qué quiere decir esto? Que en n dimensiones un simplex es un poliedro compuesto de n más 1 puntos equidistantes y los cuales forman sus vértices. Por ejemplo, en un triángulo equilátero es un simplex en 2 dimensiones. Un tetraedro es un simplex en 3 dimensiones. Un simplex es la estructura o el área de búsqueda que se empieza a mover o empieza a trasladarse sobre la superficie de respuesta en pro de encontrar mínimos o máximos locales, que ahorita más adelante detallaremos. Veamos este ejemplo. En este ejemplo vemos una superficie de búsqueda donde el eje X y el eje Y representan los valores de las variables. Y la superficie es la respuesta de la función objetivo. Como sabemos, en los sistemas de optimización, usualmente buscamos minimizar el valor de la función objetivo. Más adelante les voy a explicar cómo hacemos o cómo se trabaja cuando lo que queremos es maximizar la función objetivo. Pero concentremos en este ejemplo. Acá lo que queremos es minimizar la función objetivo. Si nosotros hacemos un corte, digamos, en este punto, estamos en una superficie, pero si hacemos un corte en este punto, lo que veríamos más o menos sería como que acá va bajando y va subiendo. ¿Okay? Entonces, si hacemos infinitos cortes, vamos a ver que es como una superficie donde el mínimo se encuentra más o menos en este punto. Claramente, como estamos en línea, lo podemos visualizar, pero en muchos modelos, cuando modelamos el sistema, porque sabemos que es muy importante, un paso muy importante en modelar el sistema, no es tan claro ver este comportamiento o el punto donde se encuentra el mínimo. Hablo de mínimos locales porque si extendemos infinitamente las variables, se pueden encontrar quizás otros puntos más bajos. Pero en esta zona de búsqueda, el mínimo local se encuentra acá y tiene más o menos este comportamiento. Bien, vamos a borrar. ¿Y qué es lo que hace el simplex? El simplex, imagínense, es una estructura, me gusta pensar que es como una araña, y esa araña, o ese robotcito, él empieza a buscar se empieza a mover a través de toda esta superficie y analizando los 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque es n más 1 dimensiones. Entonces, como tiene 2 dimensiones, nuestra zona de búsqueda, el simplex
o la estructura tiene 3 puntos y con esos 3 puntos escoge el peor punto o digamos el punto con la función objetiva de mayor valor, empieza a reflejarlo y se empieza a mover alrededor del punto mínimo. Entonces, este video nos va a ayudar a aclararla. Como vemos, este simplex originalmente son 3 puntos. El punto rojo en este video es el punto con el valor objetivo más alto. Como la idea es encontrar el punto con la función objetivo con menor valor, siempre empieza a reflejarse, a generar un nuevo simplex a partir de los 2 puntos azules y un nuevo punto rojo creado. Veamos acá. Encuentra el simplex siempre son estas 3 estructuras, estos 3 vértices. En estos 3 vértices, el peor punto, digamos, es el rojo. Entonces el rojo se va a reflejar, se puede alargar o puede acortarse para generar un nuevo simplex y empieza a tomar decisiones. Ahí va creando, cada vez se va creando el nuevo simplex a partir de los 2 puntos azules que son los menos peores y el rojo que es el peor en ese simplex. Y miren que va encontrando y cada vez se va haciendo más pequeño hasta que encuentra el punto mínimo local. ¿Hasta cuándo paramos esa búsqueda? Cuando nosotros determinamos que el área o la zona de búsqueda ya es muy pequeño, que no vale la pena seguir haciendo los reflejos de esos puntos. Por lo tanto, la siguiente figura muestra o nos ayuda a entender un poco más lo que vimos en el video. Nos generamos 3 puntos, nuestro simplex, ¿sí? Nuestro simplex viejo se basa en estos 3 puntos. Determinamos cuál es el peor. ¿Qué significa el peor? Punto. Significa que la función objetivo generó el mayor valor. Para la figura, el x1 es el peor punto. Así que entre x2 y x3 se genera un centroide, se refleja x1 para generar un x4 y eliminamos el punto, el x1, digamos el punto anterior. Entonces vemos, con solo hacer este reflejo de x1 y generar nuestro nuevo x4, ya tenemos un nuevo simplex. Acá tenemos ya el nuevo simplex con nuestros nuevos 3 puntos, con 1, 2, 3 puntos, y de esos 3 puntos otra vez va a escoger cuál es el peor, que en la segunda iteración, digamos, este puede ser el peor, entonces reflejaría este, y generaría un nuevo simplex con estos 3 nuevos puntos, este y este. Entonces con el análisis a través de estos 3 puntos en una nueva interacción ya generamos nuestro nuevo simplex. Entonces aquí podemos evidenciar que inicialmente con 2 iteraciones pasamos de este punto, voy a poner en azul, pasamos de este punto y ya se movió este. Entonces si vemos, empieza el simplex a trasladarse o moverse a través de la superficie de búsqueda. Es así que con n variables del vector de diseño se usan solo n más 1 puntos en el simplex inicial. Existen muchas guías, muchas escuelas, depende de los desarrolladores, para elegir el simplex inicial, su ubicación y demás. Pero lo más importante es que consideren o tengan en cuenta que el simplex inicial no debe formar un hipercubo de volumen cero. Por lo tanto, en una función de 2 variables, como el ejemplo que estábamos viendo, los 3 puntos elegidos no deben estar a lo largo de una recta. Tienen que generar un triángulo.
y así a medida que vayan aumentando las dimensiones de la zona de búsqueda, ¿sí? Acá es importante saber que la generación y la orientación de esos nuevos puntos para generar los simplex dependen de los valores relativos de las funciones que hacen parte de ese simplex. Entonces, ese simplex o ese poliedro de búsqueda requiere o tiene varias características. Estas características, ¿cuáles son? Se tiene una reflexión del punto menos competitivo. Ese punto puede sufrir una expansión o puede sufrir contracciones, ¿sí? ¿De qué dependen tanto las expansiones como las contracciones? De unos valores o unos factores que nosotros, los diseñadores o los que programamos el algoritmo, determinamos o seleccionamos. Entonces, empecemos con la primera característica, que es la reflexión. Para esto, se determina un centroide XC, como sabemos para nuestro ejemplo, el punto menos competitivo es X sub H, así que vamos a reflejar X sub H. ¿Cómo lo reflejamos? Decimos o nos imaginamos que este es un espejo. Como este es un espejo, este XH se va a convertir, se va a reflejar en X sub R. Entonces, una vez determinamos el centroide X sub C, aquí tenemos a X sub C, el círculo verde, reflejamos el peor punto en el simplex y obtenemos un nuevo punto X sub R. Acá vale la pena recordar algo antes de que sigamos. Recuerden que cuando hablo de estos puntos, ¿qué significa? Nosotros para nuestro ejemplo nos movemos en un X sub 1, una característica del vector de diseño, coma, X sub 2. Esta X sub 1 y esta X sub 2 me generan una función objetivo que es este punto. Esta es una función objetivo que para nuestro caso depende de X1 y de X2. ¿Ok? De la misma forma, esta es otra función objetivo y esta es otra función objetivo. Así que retomando, si sabemos que la función en el punto reflejado o el xnew genera un mejor punto, se considera que esa reflexión ha llevado al simplex a una buena región en el espacio de búsqueda. Por lo tanto, se efectúa o se genera una expansión a lo largo de esa dirección porque existe la hipótesis de que vamos en la dirección, que el algoritmo va en la dirección correcta, entonces que hay que empezar a moverse hacia allá porque lo más probable es que estemos en buena dirección de encontrar el mínimo. Por eso, si este es un xnew, es un mejor punto, empezamos a alargarlo, darle esa dirección al nuevo simplex. Esta expansión del punto reflejado se controla mediante un factor gamma que se programa. Por otro lado, en el caso contrario, si el valor de la función reflejada es peor que el peor punto en el simplex, o sea que al reflejarlo no es que hayamos obtenido una ganancia o una mejora en la búsqueda, se considera que la reflexión condujo a un simplex o condujo al simplex a una mala región en el espacio de búsqueda. Entonces, en este caso se realiza una contracción en esa dirección
y es como que le decimos al simplex, pilas, por allá no siga yendo, venga, contráigase, véngase donde estábamos antes, porque nos estamos alejando del objetivo. ¿Y qué tanto se debe contraer? Así como gamma controla la expansión, beta controla la contracción. Entonces, usualmente beta, pues como se contrae, es cuando se usa un valor negativo. Finalmente, si el valor de la función en el punto reflejado es mejor que el peor punto, pero es peor que el segundo punto en el simplex, se realiza una contracción con un valor positivo de beta. O sea, retomo, si es el peor de todos, si no valió la pena, si el punto que se reflejó es muy malo, beta es menor a 0. Si el punto que se reflejó es un poquito mejor, beta es mayor a 1. Bueno, ¿y cómo se hace este algoritmo? Este algoritmo consta de 4 pasos principales. El primero es escoger nuestro factor de expansión, que es gamma. Sabemos que gamma tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Para que sea un factor que ayude a expandir o alargar la posición del punto reflejado. También beta, nuestro factor de contracción, tiene que estar entre un valor entre 0 y 1 y una tolerancia. La tolerancia es la que determina cuándo debe parar el algoritmo. Así como en sección dorada, el algoritmo paraba cuando LW tenía un tamaño muy pequeño. De esta misma forma, cuando el simplex ocupa un espacio demasiado pequeño, le decimos al algoritmo que ya no itere más. El segundo paso, pues ya es encontrarlos, clasificar o poner el podio a los puntos encontrados. Encontramos el peor punto, que es X sub H, encontramos el mejor punto, nuestra medalla de oro, que es X sub L, y el segundo peor punto o nuestra medalla de plata. Entonces, entre el mejor punto y la medalla de plata o el segundo peor punto, encontramos el centroide. Ya con el centroide, nuestro tercer paso es calcular el punto reflejado, que es X sub R. Y X sub R es igual a 2 veces el centroide menos X sub H. Esa es la distancia del punto reflejado. Con ese nuevo punto reflejado, decimos que nuestro X sub mu tiene el valor de X sub R. Ahora bien, si el punto reflejado, la función relacionada con el punto reflejado es menor que la función con el mejor punto, con la medalla de oro, entonces nuestro x new es 1 más gamma por xc menos gamma por x sub h. Así hacemos la expansión. Que decimos que el punto reflejado es mejor que los otros 3 puntos de nuestro simplex. Entonces decimos, bueno, va por esa dirección y empezamos a alargar. El otro caso es que el punto reflejado sea mayor o igual que x sub h. O sea, que sea peor que el peor punto del simplex antiguo. En este caso vamos a hacer una contracción y la distancia de esa contracción es 1 menos beta por xc más beta por x sub h. Y el tercer caso, que es cuando la función de nuestro x sub g o nuestra medalla de plata es menor a nuestro reflejado y menor a nuestro original o a nuestro peor punto, entonces también hay una contracción donde el nuevo x es 1 más, a diferencia de este, 1 más beta por xc menos beta por x sub h. Entonces, este caso es cuando es el peor de todos, cuando es el peor, este es el peor de los casos,
y este es cuando no es tan malo. Aquí el reflejado es peor que los 3 puntos del anterior y aquí el reflejado es un poco mejor que el peor punto del anterior simplex. ¿Ok? Después de hacer esto se calcula la nueva función con respecto a ese x new calculado y reemplazamos x sub h por el x new. ¿Listos? Entonces reemplazamos el peor punto por el punto que acabamos de completar. Entonces en ese momento es cuando nosotros dijimos que anulamos o desaparecemos el peor punto y creamos un punto nuevo. Entonces en este paso se desplazó el simplex. Y ahora calculamos Q, donde Q mayúscula determinamos el área, ¿sí? o el valor que tiene el simplex, y si esa zona, ese perímetro del simplex es menor a nuestra tolerancia, ya acabamos de iterar. O sea, cuando el simplex es demasiado pequeño, terminamos de iterar. En caso que todavía sea muy grande, volvemos al paso 2. Muy similar al proceso que hicimos con la sección dorada. ¿Cómo se crea el simplex inicial? Entonces, para crearlo, un procedimiento usual es que se proporciona el primer punto, el x sub 0, se genera un factor de escalamiento para decir, bueno, qué tan grandes o qué tan alejados van a estar los otros 2 puntos de nuestro punto inicial, y los vértices se calculan considerando nuestro punto inicial y un delta, delta 1 y delta 2. Bueno, ¿y cuánto es ese valor de delta 1 y delta 2? Esos valores de delta 1 y delta 2 dependen del programador, dependen también de n, que es las dimensiones de nuestro espacio de búsqueda, y del factor de escalamiento alfa. Entre un factor de escalamiento más grande van a ser vértices más alejados unos de otros, que a su vez van a abarcar una mayor zona, pero van a requerir mayor tiempo computacional. Entonces, en resumen, a cada iteración se reemplaza el peor punto en el simplex por un nuevo punto. Reflejamos el peor punto alrededor del centroide y el algoritmo trabaja encontrando una pseudodirección de búsqueda que se basa en el peor punto, el centroide y los otros 2 puntos del simplex. Y eso lo hace en cada iteración. Vale resaltar que muchos estudios comparativos indican que este algoritmo en ElderMed es demasiado confiable ante la presencia de ruidos o un error en la función objetivo. Y también estudios han indicado que es bastante eficiente, computacionalmente eficiente. Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Incluso en algunos estudios afirmaban, bueno, que es el más eficiente de todas las técnicas secuenciales. Bueno, entonces, con base en la información anterior, vamos a ponernos manos a la obra. Voy a proponer 2 ejercicios. El primero es generar el diagrama de flujo del método de búsqueda en ElderMed para que tengan claro o tengan un diagrama de cómo este algoritmo funciona. Para eso nos vamos a basar en la explicación de diapositivas anteriores del algoritmo. Y nuestro segundo ejercicio va a ser que respecto a la función objetivo que tenemos acá, que se presenta en esta diapositiva, vemos que aquí ya hay 2 variables de diseño con una función objetivo que depende de ellas, que es x1 más 2 veces x2 menos 7 todo al cuadrado, más 2x1 más x2 menos 5 todo al cuadrado. Bajo este modelo, buscamos implementar un método de búsqueda simplex en MATLAB y vamos a resolver este problema considerando que el punto inicial va a estar ubicado en -100
y 500. Estos son los dos ejercicios iniciales que les propongo y vamos a trabajar en estos. Entonces, empecemos con el diagrama de flujo del algoritmo. El diagrama de flujo del método de búsqueda NeldRMex inicia, como todo diagrama de flujo, con un inicio. Y lo primer paso es determinar el alfa, el gamma, el beta y el épsilon. Los factores de dimensionamiento, los factores de expansión, de contracción y el error o tolerancia, que es el primer paso. Luego de esto, determinamos la función objetivo, calculamos, o aquí es donde llamamos a la función objetivo, y hacemos los cálculos para delta 1 y delta 2. Recordemos que delta 1 y delta 2 consideran las dimensiones y alfa. Luego del cálculo de delta 1 y delta 2, seleccionamos el punto inicial. El punto inicial es determinado por el diseñador. En este caso, usualmente se consideran como escenarios estándar, ¿sí? Escenarios normales, y a partir de ahí se empieza a hacer la búsqueda. Recordemos y reitero, las estrategias de optimización las tiene que hacer un experto en el tema o el sistema que se quiere optimizar. Luego de la ubicación del punto inicial, hacemos el cálculo de los otros dos puntos. O sea, de los puntos a evaluar en x1 y en x2. Acá los x, recordemos que los x son los vectores de diseño. Entonces estas x sub 0, x sub 1, digamos en el caso puede contener dos variables de diseño o tres variables de diseño. En este caso consideramos dos variables de diseño. Entonces esto, recuerden que este x1 y x2 no es el x1 y x2 de nuestro ejercicio, sino es un vector de diseño. O sea, cada uno de estos contiene dos elementos y este tiene dos elementos. Luego de estos, entonces tenemos estos tres puntos, x0, x1 y x2, entonces determinamos cuál es el mejor punto. Recuerden nuestra medalla de oro, nuestra configuración o medalla de plata y el peor punto o el punto menos competitivo. Y de estas tres configuraciones se halla un centroide denominado x sub c. Lo que está en el cuadro verde serían, en términos generales, nuestro paso número 2. Casi me olvidó omitir hallar el punto reflejado, que en estas diapositivas, ahorita más adelante les muestro, se describe en el paso número 3, pero realmente el punto reflejado se determina después de este bloque. Pero al final del diagrama de flujo van a darse cuenta que pues, no afecta mucho. Bueno, entonces recordemos que tenemos el centroide, tenemos los tres puntos hallados, entonces podemos hallar ya el valor reflejado, punto reflejado. Entonces el punto reflejado x sub r, ¿sí? La configuración del vector reflejado x sub r, nos va a determinar un nuevo punto. Ese nuevo vector de diseño lo vamos a tener en cuenta o lo vamos a guardar para unos cálculos que aquí más adelante haremos. Entonces ya tenemos otro nuevo punto. Ahorita tenemos realmente 5 configuraciones. ¿Cuáles son las 5 configuraciones? X sub R, X sub L, es el reflejado, el mejor, el que es medalla de plata y el peor. Entonces hacemos o calculamos las funciones objetivo respecto a nuestros cuatro configuraciones. Y se empiezan a hacer condicionales, a hacer preguntas.
para determinar cuáles son los mejores puntos para saber si hacemos una expansión o una contracción. Entonces, si la función del punto reflejado es menor que la función que el mejor punto, entonces aquí lo que hacemos es una expansión. Acá lo que hacemos es una expansión. No pasa eso. Bueno, hacemos una expansión y determinamos un nuevo valor de una nueva configuración. Ahora, esto no pasa. Entonces, si el peor punto es menor o igual al reflejado, entonces tenemos que hacer una contracción. O sea, ese punto reflejado no es tan bueno. Entonces aquí hacemos una configuración con esta operación, donde es 1 menos beta por xc más beta por x sub h. Ahora bien, no pasa esto. Lo que pasa es que no es ni tan bueno, pero tampoco es tan malo. Entonces el punto reflejado va a ser una contracción no tan drástica. Entonces, con estos condicionales ya tenemos un nuevo punto. Recuerden que habíamos hablado de este xnew, ¿no? Que es el valor reflejado. Ahora el nuevo valor reflejado considera en esta posición las expansiones o las contracciones, depende de estos casos. Una vez determinados estos nuevos valores, determinamos la función de este xnew y calculamos Q. ¿Por qué calculamos Q? Recuerden, para determinar si el simplex es lo suficientemente pequeño para decir que estamos en el mínimo o si se requieren más iteraciones. Pues bien, calculamos el Q y le preguntamos si Q es menor o igual al epsilon o a la tolerancia. En caso que sea igual o más pequeño, finalizamos nuestra búsqueda y determinamos que ese es nuestro mínimo local, nuestro mínimo en esa zona de búsqueda. En caso que no, que todavía el simplex sea grande, bueno, entonces vamos a determinar el punto reflejado, ¿sí? ¿Cómo determinamos el punto reflejado? Recuerden que hacemos las comparaciones de todos estos tres puntos del nuevo simplex y volvemos a hallar un xnew, volvemos a hallar las funciones de los 4 puntos, hacemos las preguntas necesarias para ver si se necesita una expansión o una contracción, para hallar una nueva función objetivo y empezar a hacer esos cálculos cíclicos hasta que cumplamos esta condición. Entonces, el diagrama presentado en esta diapositiva efectivamente es el diagrama de flujo del método de búsqueda simplex Neldermed o Neldermed. Y ya con este diagrama de flujo nos queda mucho más sencillo implementar este algoritmo en nuestro software. Recordemos, para este curso, en este curso no planeamos, no está planeado, digamos, que ustedes lo programen, sino que vamos a implementar la herramienta que ya está configurado por defecto, que está en MATLAB. Sin embargo, es muy interesante saber cómo es la toma de decisiones de este algoritmo, que básicamente se basa en lo que les presento en esta diapositiva. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2, donde buscamos minimizar esta función objetivo con dos variables de diseño, implementado en MATLAB, considerando el punto de inicio de la búsqueda en -100 y en 500. Bueno, entonces, el simplex está programado en MATLAB como la función fminsearch. La función fminsearch considera dos parámetros importantes, dos parámetros de entrada. Recordemos que para MATLAB los datos entre paréntesis son los datos de entrada
y este sería la salida de la función. Para fminsearch, los dos parámetros de entrada son la función objetivo, optimizar, y el vector de diseño. Bien, pues manos a la obra y vamos a realizar el ejercicio de implementación de simplex en MATLAB. Entonces ya tenemos nuestra ventana abierta en MATLAB. Entonces vamos a empezar con, vamos a nombrar nuestra función. Primer paso, ¿cómo se llama nuestra función? Nuestra función tiene como nombre f, la función de búsqueda es x1 más 2 por x2 menos 7. Todo esto elevado al cuadrado más 2 por x1 más x2 menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un vector que está compuesto por, el vector se llama x. El vector de diseño es x, y está compuesto por x1 y x2. Entonces, mi función objetivo es x1 más 2x2 al cuadrado, bueno, como hemos descrito anteriormente. Bien. Cuando nosotros usemos la herramienta fminsearch, se sugiere utilizar variables flotantes. Variables flotantes que es en MATLAB son variables que no son guardadas en el workspace. Entonces, nuestra variable flotante es el vector x. Este vector x es el mismo vector x. Recordemos que para MATLAB las variables flotantes se describen con una arroba antes. Entonces, esta ya es nuestra función objetivo. Muy bien. Ahora, nuestro punto inicial, x sub 0, es igual a menos 100, quiere decir que x sub 1 vamos a iniciar en el punto menos 100 y x sub 2 en el punto 500. Ahora la función fminsearch, nuestra función simplex, implementada en MATLAB, determina, como hemos dicho en la diapositiva, la función que queremos optimizar, que es nuestra expresión, y el vector inicial. Luego ponemos punto y coma. Recordemos que los puntos y comas se ubican para que estas, las funciones, las operaciones no se muestren en el command window, no se muestren acá. ¿Por qué? Porque es desempeño computacional que se sacrifica por que el software constantemente tiene que visualizar el proceso. Entonces eso es lo que no nos interesa en este momento. Ok, fminsearch es la función que implementa la optimización de la optimización simplex de la función objetivo, que es esta misma función, con el vector
inicial, que es este mismo. Muy bien. Ahora, si lo corremos, si le hacemos run, corremos el programa, que vamos a darnos cuenta. Si damos answer, acá el answer que nos está diciendo la respuesta, que el valor de x1, de x sub 1 tiene que ser 1 y el valor de x sub 2 tiene que ser 3. Con estos dos valores, la función objetivo tiene el menor valor, o sea, ya optimizamos esa función. Voy a enseñarles otras aplicaciones de LFMI Search. Ahora, ¿qué tal si le decimos que el vector respuesta de x, o sea, el x, los valores de x que generan la función optimizada, los guarden a x? Y que el valor de la función lo guarde como una función que se llame fval. Los ponemos dentro de un vector, veamos, igual, al momento de correrlo, limpiemos la pantalla, limpiemos el workspace, cuando lo corramos, vemos que AX efectivamente son los valores optimizados que se generaron, donde x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a 3, y si ponemos fval, significa que estos valores de 1 y 3 generaron que mi función objetivo tuviera como un valor de 5.6 e a la menos 0.9. Ahora, estamos seguros que ese punto, ese mínimo es un mínimo local o es un mínimo general o absoluto. ¿Qué se sugiere en esos casos? Que empecemos o bombardeemos la superficie de respuesta en varios sitios, ¿sí? Entonces, si tenemos un área, si tenemos nuestra superficie de respuesta, empecemos en varios sitios generando los simplex para asegurarnos que efectivamente ese sea el menor valor. Que 1 y 3 efectivamente en nuestra zona de búsqueda genere la función objetivo con el valor más bajo. ¿Cómo hacemos esto? Para esto, lo primero que hacemos es, digamos, bueno, vamos a iterar 20 veces. O sea, vamos a generar 20 simplex en 20 posiciones diferentes. O sea, y va a ser igual de 1, vamos a hacer un contador de 1 a 20. Ahora, la posición inicial de 1, que en este caso no va a empezar en menos 100 y 500, sino que va a ser aleatorio, ubiquémoslo como un número random. Recuerden que un número random se mueve entre 1 y 0. Entonces ese número random, destémosle 0.5 para que se mueva, oscile entre menos 0.5 y 0.5, o sea, entre menos 0.5 negativo y 0.5 positivo. Si lo multiplicamos por 2, se va a ver entre menos 1 y 1. Y multipliquémoslo por 100, o por 500 si quieren, que se va a mover entre menos 500 y 500. De igual forma, hagamos el punto inicial en 2, que se mueva entre menos 500 y 500. Así que mi nuevo vector inicial, condición inicial va a empezar en este posición randómica en x01 y mi posición randómica en x02.
cada iteración, por cada i, él va a variar. Este x va a variar, va a generar valores diferentes. Esto si quieren lo vemos, entonces quitamos el punto y coma para ver cómo va a ir variando. Ahora, generemos los valores de ax, o sea, generemos los valores de x y el valor de la respuesta de la función objetivo de ax como f min ser de nuestra función con x, que sería esta. Ahora, vamos a guardar, como cada vez vamos bombardeando, analizando las diferentes superficies de respuesta, vamos a ir guardando el valor más bajo de la función objetivo genere. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que si un f val mínimo, que todavía no lo hemos definido, f val es un valor, o sea, si este valor es menor a un valor mínimo, un valor val de referencia, entonces que la función que la x de referencia ahora debe tener este valor. ¿Qué dice? Si es muy pequeño mi función, si mi función es más pequeña que la función de referencia que tengo, ahora este ax, que es el resultado, guárdelo como xref. O sea, guarde porque hasta ahora es nuestro mejor mínimo, nuestro mejor vector de diseño. Entonces, y que guarde que el nuevo valor de referencia, este nuevo valor de referencia va a ser igual a mi f. Vale. Con esto estamos guardando nuestro vector mínimo, nuestro vector de diseño y nuestra función objetivo, la más competitiva. Cerremos esto. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, vamos a entrar en este loop, pero ¿cuánto vale mi f val de referencia? Podemos darle inicialmente un valor muy alto. Digamos que nuestro valor de referencia inicial, porque tiene, si no me pregunto, si no va a haber un error, digámosle que vale. Entonces va a ser 20 iteraciones, las posiciones iniciales son randómicas, va a entrar a la función, esta función recordemos que es esta misma, la función que estamos analizando en nuestro ejercicio, y si el valor es muy pequeño, lo va a ir guardando, lo va a ir guardando como x referencia para las vector de diseño y f val de referencia para nuestro valor más pequeño. Al finalizar, vamos a, bueno, corrámoslo así, ahorita lo muestro. Entonces aquí vamos a correr. Y miren, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá como le quitamos el punto y coma en la línea 18, miremos cada punto, cómo interactuó y evaluó en cada punto inicial. Entonces esta vez inició en 650.35, demás. Ahora bien, ¿cuál fue el punto óptimo después de haber analizado todas estas posiciones? Pues averigüémoslo. ¿Cuál es nuestra mejor posición?
este XREF, nuestro mejor vector de diseño. Para nuestro vector de diseño, el vector de diseño óptimo es, efectivamente, sigue siendo en este caso 1 y 3. Ahí acá lo borré. Y mi valor más competitivo es 5.902e a la menos 10. De esta forma es como se implementa el simplex en MATLAB. Bueno, ahora tenemos un problema típico de ingeniería, que es la implementación del concepto de barra empotrada, que lo podemos ver en muchos diseños. Para este caso, la barra empotrada tiene una longitud L con un perfil circular de diámetro D, la cual debe soportar una carga denominada como P. En este problema se deben considerar dos conflictos, y es que esta barra debe tener las dimensiones más pequeñas posibles, las cuales se relacionan con la masa, pero además esta barra debe tener una deflexión limitada. Es así que deben considerar que el esfuerzo ejercido por la barra no debe superar el esfuerzo de excedencia, para que haya una deformación elástica y no plástica. Además, la deflexión debe ser menor a 5 milímetros. Acá tenemos la ecuación de la masa y su relación con la densidad, con el diámetro y con la longitud. La ecuación de la deflexión, que también tiene una relación, aparte de la longitud y el diámetro, con la carga P y con el módulo de elasticidad del material. Y vemos una restricción, unas de las restricciones, y es que más que las restricciones, no, una ecuación para calcular la restricción, y es que el esfuerzo en esta barra es una relación de la carga, 32 veces la carga por la longitud dividido pi por diámetro al cubo. Con este cálculo debemos asegurarnos que este siempre debe ser menor a 300 megapascales. Estos valores son de la densidad del material, bueno, la carga, que es 1 kilonewton, es esta P, la carga de kilonewton. El módulo de elasticidad del material, que es de 207 gigapascales. Y además, como tiene que ser el mundo físico, mundo real, que siempre hay restricciones, ya sea de fabricación, de las dimensiones que se encuentran en el mercado y demás. Nuestro diámetro de la barra está entre 10 y 50 milímetros y la longitud debe estar entre 200 y 1000 milímetros. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones objetivos? La gracia es disminuir la masa y disminuir la deflexión, considerando estas restricciones. ¿Ok? Entonces, estas dos funciones deben estar en una sola expresión, teniendo en cuenta que esta es igual de importante a esta, o sea, la masa es igual de importante a la deflexión. Así que deben adimensionarse esos valores para poderlos introducir en una sola expresión, para luego implementar la optimización en MATLAB usando la teoría de Nelder-Mead. Entonces la idea es encontrar nuestro vector de diseño óptimo, que contiene al diámetro y a la longitud, bajo las restricciones anteriormente descritas. Así que, por favor, trabajen en este problema. Cualquier duda, ya saben que tienen mi correo donde contactarme. Y en las siguientes sesiones, pues discutiremos este ejercicio y haremos una retroalimentación del mismo. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Muy buena tarde y nos veremos en la próxima sesión.